Hola, mi nombre es Sofía y la propuesta para este video es hacer una revisión del institucionalismo histórico que propone Telan en su texto de 1999 a partir del estudio de una institución en particular, que es la clínica psiquiátrica. Telan argumenta que hay tres diferentes formas de ver las instituciones, desde la perspectiva racional, la perspectiva sociológica y la perspectiva histórica. Yo escogí la perspectiva histórica para estudiar la clínica psiquiátrica porque me parece que es aquella forma más comprensiva y exhaustiva de entender las instituciones. Y es que este estudio permite entender cómo es que diferentes paradigmas y diferentes acontecimientos e hitos históricos conllevan al desarrollo de cierto tipo de institución. Entonces, lo que yo propongo es hacer un estudio desde la época de los romanos y los griegos hasta hoy en día, para entender los diferentes hitos más importantes y los paradigmas dominantes en torno a la enfermedad mental, para así ver cómo es que la clínica psiquiátrica se ha ido modificando para responder a estos eventos y a estos paradigmas, y así ver si el postulado de Telan se mantiene en el estudio de esta institución en particular. Lo primero son entonces los griegos, los romanos, incluso antigua Babilonia. En esta época antigua todavía no se habla de trastorno mental ni de enfermedad mental, por lo que cuando había conducta que se desviaba de la norma, se creía que la persona había sido poseída por un demonio, por lo que el método de tratamiento naturalmente tenía que ser los exorcismos. En Babilonia, por ejemplo, se hablaba de que había un demonio para cada enfermedad, y en textos tan antiguos como la Biblia se habla ya incluso de exorcismos en donde, por ejemplo, Jesús le saca los demonios a un hombre y se los echa a los cerdos. Entonces, claro, de acuerdo con esta visión de la enfermedad mental, el tratamiento o lo que era la clínica, digamos, en ese momento, era que la persona tenía que tomar menjurjes, tenía que ser azotado, tenía que pasar hambre. Todo esto dependía, digamos, del tipo de comportamiento que demostraba. Sin embargo, hay que destacar a un pensador que tuvo una visión un poco diferente en la antigüedad, y era Hipócrates, que creía que la conducta desviada o anormal no se debía a posesiones demoníacas, sino a que había un desequilibrio de sustancias en el cuerpo, lo que fue conocido o hoy es conocido como somatogénesis. Y entonces para él la cura para la enfermedad mental no eran los exorcismos, sino eran remedios naturales como tener una dieta más balanceada o reposar. Con el paso a la Edad Media, el Estado y la Iglesia casi que se fusionan en una sola institución, y muchas de las funciones que antes tenía el Estado ahora pasan a estar en manos de la Iglesia, como por ejemplo era el cuidado de los enfermos. Entonces, cuando había un enfermo mental que presentaba una conducta anormal, la respuesta de la Iglesia o el tratamiento que se le daba era que visitara sitios sagrados, que tuviera contacto con reliquias o que divagara por los campos. Hay un personaje muy importante en esta época y fue el Papa Inocencio VIII, quien en una bula papal que emitió exhortó a toda la comunidad europea a salir a buscar a las brujas y a entregarlas. Entonces, en todo Occidente se creó una, digamos, revolución buscando esta cacería de brujas, y además de muchos niños y mujeres, también se atrapó a muchos enfermos mentales. Y en los escritos que tenemos hoy en día de las confesiones de esa época, se cree que muchas de estas personas sufrían de delirios y de alucinaciones. Sin embargo, como en ese momento se creían que eran enviados del demonio, el tratamiento que se les daba naturalmente solo podía ser la hoguera, la tortura o la muerte. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo los acontecimientos históricos junto con los paradigmas dominantes crean un cierto tipo de clínica. Se creía que los enfermos mentales eran enviados del demonio, y entonces, por tanto, el tratamiento que se les daba, era matarlos o torturarlos. Más adelante llega ya la Ilustración, y con ella el foco en la razón, el surgimiento del individuo, la agencia que tiene la persona para forjar su propio destino, y en especial la secularización del Estado, lo que significa que el Estado volvió a retomar muchas de las funciones que antes le había dado a la Iglesia. En Inglaterra, por ejemplo, el Estado comenzó a convertir los antiguos leprosarios en los nuevos institutos para los enfermos mentales. Y aunque esto era un avance desde la Edad Media, donde se torturaban y se perseguían a los enfermos, las condiciones de los asilos no eran las mejores. Incluso se llegaba
hacer visitas turísticas para que la gente pudiera ver el comportamiento de estas personas que padecían cualquier tipo de trastorno. Bajo este modelo, entonces, la clínica del siglo XVIII de la Ilustración eran estos antiguos leprosarios que ahora eran asilos donde se encerraban a los enfermos durante un tiempo prolongado en el que se esperaba que ellos recuperaran la razón. Entonces esto responde claramente al paradigma en el que se creía que el enfermo era alguien que había perdido la cordura y que solo necesitaba un tiempo para recuperarse. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba Benjamin Rush, quien se considera el padre de la psiquiatría americana y quien creía que los trastornos mentales eran debidos a un exceso de sangre en el cerebro. Por lo que el tratamiento que se le daba a los enfermos en Estados Unidos consistía en ese momento en extraerles grandes cantidades de sangre. Naturalmente, después de estas extracciones de sangre, las personas quedaban desahuciadas y sin ánimo, entonces casi que no exhibían ningún tipo de conducta y por esto se creía que el tratamiento había sido exitoso y el trastorno mental había desaparecido. Otros dos personajes muy importantes de la Ilustración fueron Philippe Pinel y William Tuke. Philippe Pinel fue un médico francés quien creía que la enfermedad mental se debía a problemas sociales y personales y que se podía recuperar a partir de un tratamiento adecuado y unas actividades planeadas. Entonces él estaba convencido de la rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales. Esto significó que los enfermos mentales que estaban en las clínicas psiquiátricas y que antes estaban amarrados, que no se les permitía dormir, que no se les permitía caminar, ahora se les habían quitado las cadenas de hierro, se les permitía ir a los campos y se les adecuaron sus habitaciones con luz y ventilación. William Tuke, por su parte, en Inglaterra, creía que los enfermos mentales debían llevar una vida lo más común y corriente posible, por lo que en el Retiro York, que fue el que él fundó, instauró un tratamiento moral de los enfermos en los que se les permitía descansar, trabajar en una atmósfera muy tranquila y también se les permitía hablar con los funcionarios del sitio acerca de cómo se sentían, de qué síntomas tenían y así creía que se podía mejorar. La época moderna se caracteriza por el racionalismo, el uso del método científico, las hipótesis y el surgimiento del Estado. Uno de los descubrimientos más importantes de esta época para la clínica y la clínica psiquiátrica en particular fue la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur, en el que él postuló que había agentes infecciosos que podían entrar en el cuerpo. Lo importante de este descubrimiento radica en que el paradigma de la enfermedad mental se volteó completamente, porque ahora se entendía que estos trastornos mentales se debían a una infección que podía afectar ciertas áreas del cerebro y que desencadenaba una psicopatología. A partir de esto entonces surge la clínica moderna que conocemos hoy en día, en el que había ciertos pabellones donde se trataban a los enfermos de forma científica, se aplicaban diferentes tratamientos, se le observaba su evolución y a medida que iba mejorando se le iba moviendo de pabellón a pabellón. Bueno, ya para terminar, esta perspectiva histórica de verdad que sí nos permite ver cómo es que diferentes hitos históricos, sumado con los paradigmas dominantes de cada época, desembocan en un cierto tipo de institución, porque la clínica psiquiátrica no ha sido la misma desde la antigüedad hasta hoy en día, sino que ha sufrido grandes transformaciones, producto de todo lo que ha acontecido en las diferentes épocas que estudiamos. Esto reafirma que no solo es importante entender las instituciones en su momento actual, con las funciones que desarrollan actualmente, sino también mirarlas desde todas las funciones y todo el devenir que han tenido para entender las sociedades que las han engendrado y que las han transformado.